Con Encuentro con la Cultura. Bueno, entonces, Encuentro con la Cultura, vamos a hablar acerca del libro Conversatorios sobre la fuga de Pablo Escobar, una novela de la vida real a 30 años de un hecho que conmocionó a Colombia. Invitamos a Rafael Ballén, autor del libro. Bueno, hay un contexto, ¿no? Y habla sobre lo que pasó en la fuga, en ese momento, Pues, ¿no? Rafael, entiendo ahí un poco del libro. Nosotros conocemos una historia de lo que fue la fuga de la Catedral de Pablo Escobar, que tiene unos comentarios, digamos, Ujú. periodísticos, que fue lo que nos dieron a conocer. Entendemos que el libro y pues además pues de la novela, pues que le mete uno su imaginación. Hay otros relatos que me parecen muy interesantes, ¿no? Entonces queremos pues que nos comente un poco acerca de esto y motivar a la gente para que se acerque a la Feria del Libro a ver este lanzamiento de su libro. Muy buenos Sí, días, Rafael. sí, Buenos días. Rafael, buenos días. Y claro, quiero hacer otra cosita acá, hablar de otra parte del libro, y es la historia del escape de la catedral. Tiene una versión desde la prensa. En la novela, al parecer, aparecen otras anécdotas entre lo detectivo, la creatividad y la realidad. Bueno, entonces estamos escuchando este gran escenario de esa época. Rafael, muy buenos días y nuevamente bienvenido. Muy buenos días y primero que todo, mil gracias por la invitación y un afectuoso saludo para todos los miembros de la mesa de trabajo. Eh, lo primero que hay que decir es que esta novela de la fuga de Pablo Escobar no es un libro aislado, eh, sino que hace parte de una serie de novelas sobre el conflicto armado en Colombia. Eh, el padre, eh, el padre Francisco de Rudo el año pasado, cuando presentó el informe de la Comisión de la Verdad ante la ONU, dijo: en Colombia estamos en modo guerra. No queremos que nos sigan apoyando para la guerra, sino que nos sigan apoyando para la paz. Entonces, esta guerra que estamos viviendo comenzó en el año de 1946 y no comenzó con primeros disparos de los campesinos, sino que los primeros disparos vinieron de parte del Estado y de los grupos paramilitares de la época, que en aquella época se llamaban los chulavitas y los pájaros, que en alianza con la fuerza pública mataban campesinos. Entonces, esa guerra la he estudiado durante 40 años y escribí un libro que se llama Los males de la guerra, pero después me di cuenta que esa investigación en la que participaron unas 6 universidades de Colombia no era suficiente porque se quedaba en los anaqueles, entonces pensé en escribir 3 novelas inicialmente, luego van 5 y creo que me hace falta una para terminar una serie de 6 novelas sobre el conflicto armado. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que eh, se hace un estudio de contexto, de tal manera que se desenmascara la sociedad hipócrita y convencionalista de su época, una sociedad donde todo fue corrompido. Eh, la, los, las instituciones del Estado, el comercio, la banca, el deporte, la religión, las distintas iglesias, todas fueron eh, em, inmediatizadas por el capital del narcotráfico. Ujú. Entonces eso es lo segundo a tener en cuenta. Y ese desenmascaramiento que se hace de la sociedad convencional la hace uno de los personajes de la novela, que se llama Alejandro Carrascal. Otro de los aspectos que hay que considerar o que tiene la novela es precisamente la influencia del narcotráfico en el apoyo a los grupos armados. Entonces, el narcotráfico y Pablo Escobar escalaron el narcotráfico porque
le inyectaron mucho dinero a los grupos armados. Hoy todos los grupos armados, sin excepción, los que tienen origen político y los que tienen origen simplemente en el narcotráfico, todos se nutren de dineros mafiosos. Entonces, ese es otro aspecto que trae la novela. Y otro aspecto que trae la novela es la parte humana de Luis Carlos Galán, porque en la novela los dos personajes centrales son Pablo Escobar y Luis Carlos Galán. Entonces Luis Carlos Galán es el bueno y Pablo Escobar el malo, y es como una lucha, una controversia, donde finalmente esa sociedad hipócrita Sí. apoya al malo y asesina al bueno. Ujú. Esas son como las partes centrales de la novela. Sí. Rafael, un abrazo vital y fraternal. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Bueno, una pregunta simple, pues todo se puede develar finalmente en la lectura del libro próximo. Y creo que aquí va a haber muchas sorpresas, especialmente en lo que tú has planteado, más detalles sobre el tema de cómo fue cooptado el Estado por todos estos sectores. Bueno, Sí. ¿cuándo se lanza el libro? ¿A dónde tenemos que estar? Por favor, para poder precisar y acompañarlos. Bueno, muchas gracias por ese deseo, ese anhelo de hacer un acompañamiento en la presentación del libro. Va a ser el 1 de mayo, pues fecha como ya lo están anotando ustedes, y lo anotaban con mucho talento y con mucha emoción, Yesip. El 1 de mayo a las 6 de la tarde en el Salón Jorge Isaac de la Feria Internacional del Libro, 6 de la tarde. Y lo van a presentar la senadora del Pacto Histórico, Clara López, y el periodista de cultura y crítico literario, Luis Fernando Afanador. Van a conversar con el autor. Ah, bueno, Rafael, claro que sí. Entonces vamos a estar pendientes el lunes a las 5 de la tarde en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, te agradecemos por tu participación y bueno, a estar allá en este lanzamiento. Mil Muchas gracias. gracias